Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Valencia, astróloga tarotista y maestra de conciencia espiritual y estoy muy contentos porque están aquí el día de hoy. Si despertaste recientemente o se te abrió el mundo, empezaste a descubrir la espiritualidad, entraste muy emocionado, muy emocionada, pero de repente te topaste con un ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Este es el video perfecto para ti. Y el día de hoy quiero resumirte una cosmovisión o una filosofía espiritual que estoy segura que te va a ayudar muchísimo en tu camino y en tu construcción de tu propia cosmovisión. Y la verdad creo que es algo que a mí me hubiera gustado entender mucho antes, o es algo que se hubiera entendido al inicio, si alguien me lo hubiera explicado, me habría ahorrado muchísimo tiempo, muchísimos aprendizajes, muchísimas cosas. Y nada, hoy te lo quiero presentar a ti y espero que esto te ayude de todo corazón, ¿vale? La escuela de la Tierra. La Tierra es una escuela. Esta es una filosofía en cuestión espiritual que nace prácticamente de la antroposofía o es una visión antroposófica para ver la vida o para darle sentido a la vida. Y es que si tomamos esta visión de que la Tierra es una escuela, vamos a ver nuestra vida y nuestra vida en la Tierra como un momento de aprendizaje, como un momento de evolución, como un momento de transformación y nada, simplemente como un lugar al que venimos a aprender. Hay disciplinas en la escuela de la tierra que yo considero que son vitales, ¿vale? Así como cuando vas de pronto a lo mejor a la escuela y es vital o es básico que todos aprendamos, no sé, a leer o que todos aprendamos a escribir o a sumar. Hay cosas que sí o sí tienes que aprender en la escuela de la tierra. De pronto estas cosas que tienes que aprender en la escuela de la tierra son, no sé, pues el amor propio, el amor incondicional, de pronto el perdón, etcétera, que justamente es mucho de lo que hablamos en este canal y también es algo de lo que vamos a hablar en el transcurso de este video, pero me parece una gran cosmovisión porque esto te va a ahorrar mucho tiempo y también te va a ayudar a salir más rápido del rabbit hole como lo hemos hablado en el o como lo hablamos en el video pasado. Te va a ayudar a salir más rápido de este hoyo de pensamiento y a empezar a construir en lugar de estar en este proceso de rumiación mental. Y vamos a tomar como introducción que según esta visión antroposófica, la Tierra es una esfera de reencarnación, ¿vale? Es un planeta, es una esfera en la que nuestra alma va a reencarnar una y otra vez, que de acuerdo también a la antroposofía, nosotros tenemos muchísimas vidas pasadas, ¿vale? Y nuestra alma se va puliendo y puliendo y puliendo. Entonces venimos a esta esfera de reencarnación y a veces hay lecciones que nos toman más de una vida o hay lecciones que nos toma toda la vida aprender, ¿no? Que en palabras de Séneca, toma toda una vida aprender a vivir. Entonces partimos de este principio que la Tierra es una esfera de reencarnación, que es prácticamente una escuela de aprendizaje a la que venimos a eso, ¿no? A aprender. Y complementando con el material de Ra, que son estos libros de la ley del uno, tomando en cuenta que el ser humano, como él se refiere a nosotros, es un complejo cuerpo, mente y espíritu, lo que te quiero presentar hoy es esta cosmovisión de cómo la Tierra es una escuela donde debemos aprender a pulir, a controlar, a entrenar y a evolucionar en cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? Seguramente hasta aquí lo que te he dicho te ha resonado porque esto forma parte del inconsciente colectivo y esto de alguna forma está como que lo traemos, ¿no? O sea, como que nos resuena o como que sí nos resuena mucho esta información de la escuela de la Tierra. Pero lo que yo te quiero presentar, cuando tú vas a la escuela, a veces tienes un problema de geografía y no tiene mucho caso que vayas con el maestro de matemáticas a preguntarle sobre tu problema de geografía. Probablemente el maestro de matemáticas te lo va a poder resolver, ¿vale? Pero tal vez no. Y eso no significa que tu problema sea irresolvible o que tu problema sea imposible. Tal vez simplemente estás acudiendo al maestro equivocado. Y eso es lo que siento que está pasando ahorita, lo que nos está pasando como humanidad. Creo que muchos estamos despertando y estamos empezando a tener problemas de ende álmica o espiritual que no estamos pudiendo resolver con maestros del cuerpo o no estamos pudiendo resolver con maestros de la mente o simplemente profesiones de la Matrix que se han encargado de atender ciertos temas específicos y que no llegan al alma, por eso no nos dan respuesta.
Y no es que estemos perdidos, sino simplemente hay material que tenemos que terminar de pulir, de distribuir, de expresar, de hablar, y de canalizar incluso, ¿no? Y de ordenar, que creo que esa es la era en la que estamos ahorita. Y esto es bien importante porque así como en la escuela, la Matrix, en la escuela de la Matrix, en el sistema educativo, para esto vamos a hablar de la escuela como el sistema educativo. La escuela de la Matrix es el sistema educativo y la escuela de la Tierra es la vida, ¿vale? Entonces lo vamos a dividir así. Si hablamos de la Matrix o del sistema educativo, aquí lo voy a ir poniendo. Yo creo que les voy a poner por aquí mi pantalla de lo que les voy a ir dibujando en el pizarrón, ¿vale? Entonces, hablando de la Matrix o del sistema educativo, cuando tú, por ejemplo, pues vas creciendo, ¿no? Se te presenta esta oportunidad de ir a la escuela, de aprender y de pronto a lo mejor hasta ir a la universidad, ¿no? Entonces, en el sistema educativo se te ofrece la oportunidad de, no sé, convertirte en un abogado, en un médico, en un artista, etcétera, ¿no? Y ya conforme a eso, pues te vas a una universidad en específica y estudias, pues tu carrera, ¿no? Pero antes de irte a la universidad y antes de decidir en qué especializarte, tienes que pasar por niveles básicos, ¿vale? Tienes que pasar por educación básica. Y en estos niveles básicos, ¿qué nos enseñan? Pues de pronto nos enseñan a todos a leer, nos enseñan a escribir, nos pueden enseñar también matemáticas básicas, biología, geografía, etcétera. Entonces, hay conocimientos básicos o hay educación, digamos, que es como de dominio público y es vital o es necesario que comprendamos, al menos, o sea, no a lo mejor que lo repitamos como una grabadora, pero sí que comprendamos la mayoría de estos conocimientos para entonces después tener un conocimiento más especializado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en la escuela de la Tierra, que lo vamos a utilizar como un paralelo, ¿vale? Es un paralelo. Es indispensable que tengamos conocimientos básicos. Listo. Y estos aprendizajes básicos tienen tres pilares, porque si somos un complejo cuerpo, mente y espíritu, es vital que en la escuela de la Tierra tengamos los aprendizajes básicos del cuerpo, de la mente y del espíritu o del alma. A esto yo le llamo lecciones de evolución, ¿vale? Porque si la Tierra es una esfera a la que venimos a evolucionar o a aprender, entonces lo que tenemos que hacer para evolucionar es tomar estas lecciones, ¿no? Entonces, con el cuerpo tenemos lecciones o lecciones para la evolución del cuerpo. Es cuando nosotros desarrollamos o tenemos un enfoque al movimiento y esto va de la mano con desarrollar nuestra coordinación motriz. Piensa en un bebé. Cuando un bebé nace, lo primero que hace es gatear, ¿no? Y es importante que los bebés gateen porque con esto empiezas a desarrollar o los bebés empiezan a desarrollar su inteligencia motriz o su capacidad motora. Y si te das cuenta, a un bebé le enseñas desde cómo agarrar las cosas, pero desde un bebé hasta un adulto funcional, pues un gran salto de aprendizaje y de evolución. Tú puedes tener a un bebé que difícilmente puede a lo mejor agarrar una cuchara hasta ya tener un adulto que a lo mejor es un neurocirujano y tiene un movimiento preciso y puede mover su cuerpo milimétricamente, ¿no? O incluso, por ejemplo, los deportistas que tienen una inteligencia motriz tan avanzada que pueden mover partes de sus músculos que a lo mejor el resto de la población no podemos, ¿no? Entonces, y es vital como seres humanos, nos demos cuenta o no, nosotros estamos teniendo aprendizajes para el cuerpo, aprendizajes motrices. Hay personas que son maestros del deporte o que son maestros del cuerpo, ¿vale? Que son especialistas del cuerpo y estos maestros profesionales ya dedican su vida, ¿vale? Dedican su vida a esto. Por ejemplo, los deportistas que literalmente por medio del deporte se dedican a llevar a su cuerpo al máximo potencial. Tienen mucho cuidado de su alimentación, de su sueño, todas las cuestiones físicas. Obviamente tienen que prestar atención también a la mente, ¿no? E incluso tienen que tener un espíritu fuerte. Los grandes deportistas tienen un espíritu gigante, ¿no? Deben de tener fe, pero deben de tener como prioridad
el cuerpo. Obviamente no todos somos atletas profesionales, no todos somos atletas de alto rendimiento, pero sí todos aprendemos o tenemos lecciones para la evolución motriz del cuerpo. Los profesionales, de nuevo, aquí pueden estar los deportistas, a lo mejor pueden estar los bailarines, los que se dedican a explorar la disciplina del cuerpo humano, pero de una forma más artística, ¿no? Tal vez no de una forma tan competitiva, Marte, guerrero, sino de una forma más artística, como Venus, ¿no? Por medio del arte, como los bailarines, las bailarinas de ballet, pero la Matrix sí toma de una forma un poco más seria los problemas del cuerpo, tanto que hay una rama gigante de medicina que ha evolucionado enormemente, que bueno, ahí tenemos todos los médicos, los especialistas, ¿no? Especialistas de los ojos, de todos los órganos del cuerpo, o sea, ahí tenemos literalmente a los sanadores del cuerpo, que son los médicos que dedican años y años y años de estudio. Obviamente hay muchísimos más, pero son ejemplos muy claros, por así decirlo, que podemos tomar para esta lección de hoy. El pilar del cuerpo o el complejo del cuerpo, por así decirlo, tiene un espacio, un muy buen espacio, como que en la Matrix se sabe que es importante. Y ahorita, por ejemplo, están saliendo estos nuevos especialistas, los nutriólogos, ¿no? Los que nos están hablando de lo importante que es pasar, por ejemplo, tiempo en la naturaleza, de comer bien, de tomar agua, etcétera, ¿no? Parte de la escuela de la Tierra, ¿vale? Es que nosotros vamos a aprender por contrastes. Y esto viene también en distintos libros, te lo vas a encontrar, o a veces te lo dicen en distintas religiones, pero explicado de una manera diferente. Se sabe que en la escuela de la Tierra aprendemos por contraste. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda a saber que no es blanco es la oscuridad, ¿no? Lo que nos ayuda a saber que es contraste de blanco y negro, es contraste de bien y mal, ¿vale? Entonces aprendemos mucho por contrastes al inicio. Ya después nos damos cuenta que hay toda una gama de colores, pero al inicio aprendemos mucho por contraste. Y el contraste en esta escuela de la Tierra para aprender las maestrías de ciertas disciplinas sí es mucho el dolor. Y entonces he sabido que vidas muy difíciles, vidas con mucho dolor o vidas con mucho... A mí me gusta más la palabra para definir esto, la palabra en inglés que es struggle, porque es como que le batallas, pero no tanto sufrimiento, porque sufrimiento para mí siento que se puede quedar atorado en la rueda de que siempre, siempre, siempre sufres, ¿sabes? Pero sí, digamos como que el struggle, la batalla, el pelearte, el tener complicaciones, teniendo estos desafíos más grandes, pues tienes más aprendizaje, ¿no? Que incluso por ahí sale el meme de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Entonces hay personas que se sabe que nacen con desventajas corporales, que no necesariamente significa que no puedan hacer las mismas cosas que los demás, pero sí es como más complicado porque ya vienen con una desventaja de nacimiento, ¿no? Es como alguien a lo mejor que no puede ver, alguien que no puede oír o alguien que tiene algún tipo de complejidad en su cuerpo. A lo mejor también enfermedades, ¿vale? Hay personas que vienen a batallar o a aprender por medio de la enfermedad. Hay personas que sí tienen enfermedades crónicas o por medio de la enfermedad aprenden a alimentarse mejor, ¿no? O empiezan a aprender medicina alternativa o empiezan a aprender más cosas del cuidado, de la rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de ese cataclismo de enfermedad es que empiezan a encontrar su propósito, por así decirlo, pero suele ser muy de maestro del cuerpo, de la materia física, de tu cuerpo físico. Y esto es bien interesante porque muchas veces la enfermedad, que literalmente enfermedades físicas, les logra a las personas despertar esta conexión con lo etéreo, esta conexión con Dios o les abre el corazón, ¿no? Es algo bien interesante o a sus familiares, o sea, la verdad es que eso es lo interesante de la Escuela de la Tierra, es una escuela bien bonita. ¿Es un camino mejor que el otro? Pues no, o sea, simplemente son caminos diferentes. En este caso lo que te diría es que las personas que vienen encaminadas al cuerpo, vienen enfocadas a darle una evolución a su alma o a buscar la evolución de su complejo cuerpo, mente y espíritu por medio del cuerpo.
Y esto es bien interesante porque de aquí podemos entrar también un poquito en la astrología y ya, por ejemplo, hay signos que sí tienen cierta predisposición como que a trabajar con la materia o que sí o sí tienen que trabajar temas de la materia, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra el tema de Virgo. Virgo suele tener mucho tema de rutina, también tiene que tener mucho cuidado con la salud de ellos, con la salud de algún familiar, dependiendo cómo esté aspectado en su carta. Aries, en general los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, pero yo diría que un poquito más Aries. ¿Por qué? Porque al ser Aries el guerrero, Aries es extremadamente competitivo. Entonces los Aries tienen como que esta fuerza donde sí o sí tienen que mover el cuerpo y tienen que, son muy impacientes y son extremadamente competitivos y tienen como que esta fuerza y esta energía. Usualmente el fuego representa mucho el cuerpo porque el fuego tiene que ver con el movimiento, ¿vale? Pero sí, ahorita no nos vamos a meter tanto en temas de astrología, solamente lo voy a comentar un poquito porque el tema es la lección. Vámonos con los maestros de la mente, ¿ok? Esto yo creo que es el ejemplo más sencillo porque prácticamente nuestra Matrix se rige por esto. La Matrix suele ser muy mental, ¿ok? Em, pero sí es como que el ejemplo más claro porque prácticamente de aquí la mente le empieza a dar mucho orden y mucha dirección y ahí ahorita siento que es donde hemos estado como que atorándonos los últimos años como evolución, por así decirlo. Si vemos también la historia humana, en algún momento era mucho cuerpo, mucho movimiento, incluso mucho fuego, mucha conquista de que aquí, acá, 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 acá. Y después vino todo un periodo de conocimiento, de aprendizaje, pues sí, ¿no? Que las personas aprendan a leer, a escribir, que aprendamos a comunicarnos, de hacer negocios, de hacer estructuras, de tener escuelas. Y ahora vamos entrando a otra era, pero bueno, entonces el tema de la mente, pues obviamente son estas lecciones para la evolución de la mente. Y esta parte de la mente obviamente tiene que ver con nuestro pensamiento. O sea, como les explicaba en el cuerpo es movimiento y en el caso de la mente es el pensamiento, pero en una cuestión de aprendizaje cognitivo, ¿vale? Que el aprendizaje cognitivo tiene que ver con este proceso, observar, ordenar, analizar, retener y almacenar información, ¿no? Ahora, creo que este es el ejemplo más sencillo porque literalmente en la mente lo podemos ver, como les decía, en la Matrix, pero si queremos así como casos muy específicos o maestros muy específicos, pues obviamente sí son los científicos, matemáticos. Aquí también quise meter el ejemplo de los neurólogos, son estos especialistas o estos maestros prácticamente del sistema nervioso, ¿no? Que se dedican a investigar la mente, incluso cómo funciona la mente. Y también incluso podemos meter un poco a los psicólogos, para ejemplo de este video, ¿no? Todos conocemos este ejemplo porque todos hemos batallado con la escuela y a lo mejor materias a las que ya no le entiendes o a lo mejor te empiezas a frustrar mucho. O sea, creo que todos los que hemos pasado por el sistema educativo entendemos esta frustración de cómo costó lograr ese aprendizaje, ¿no? Pero eso es parte de este struggle o de este batallarle para poder hacerse maestros de la mente. Y este tipo de cosas te los da la escuela. Entonces aquí estoy hablando de que al menos no sé la primaria, ¿no? De que ahorita todos los niños tienen que ir a la primaria, ¿vale? Es como algo que no te puede saltar. En este tema de la mente, no solamente está la parte cognitiva, sino que algo que también es mental o es parte de la mente, es todo ese tema del trauma emocional, ¿no? Y es justamente donde se desenvuelven los psicólogos, ¿no? Y es donde empiezas a entender la mente, patrones de comportamiento, entender por qué tu mente funciona de cierta manera, entender por qué tú funcionas de cierta manera para poder pues darle una solución, ¿no? Y que puedas ser un adulto funcional. Para términos de este video estoy usando un adulto funcional para describir a, pues sí, a un complejo cuerpo, mente y espíritu en calma, en condiciones ideales para perseguir su propósito. ¿Vale? No para temas Matrix, no de que queremos adultos funcionales para que trabajen en la... No, o sea, como que un adulto funcional para que teniendo ese pilar ya puedes ahora sí hablar de la persecución de tus sueños. Hay personas que nacen con desventajas o hay estas condiciones o estos eventos traumáticos que te desarrollan este bloqueo o este trauma y también llegan a ser traumas muy fuertes, ¿no? Que muchos de nosotros también hemos pasado por ahí. Pues sí, a lo mejor una familia disfuncional o a lo mejor haber crecido pues en un entorno de violencia, etcétera, ¿no? O sea, hay como que muchísimas razones y que incluso este trauma se puede ver de forma física en las neuronas
que es estos nuevos estudios que han salido, por ejemplo, de la neuroplasticidad, o hay como un bloqueo entre que una neurona se pueda conectar con otra por trauma. Entonces, con la neuroplasticidad le enseñas a tus neuronas a que se vuelvan a reconectar y a recomunicar a pesar de, ¿no? Y es una forma en la que tú te puedes reconvertir en una nueva persona y que no eres tu trauma, sino que a pesar de tu trauma puedes salir adelante, ¿no? Que es mucho como lo que vemos en el curso de Sistema Nervioso en Calma. Si se dan cuenta, estos son nuevos descubrimientos o son nuevas conversaciones que se están teniendo, porque antes nos quedábamos con el, pues es así, pues así eres, no, pues así es la vida, no, pues así es esta persona, no, pues así es tu tío. Y ahorita ya no, ahorita ya estamos empezando a decir como, no, ¿sabes qué? Pues a lo mejor esto te pasó, pero puedes cambiar. Y a lo mejor cuesta trabajo y a lo mejor tienes nada más que ir a terapia, pero si puedes aprender a relacionarte, puedes aprender a amar, puedes aprender a sanar. Aquí también lo que pasa mucho con la mente es que está muy ligada al tema de las emociones. Entonces, si bien tenemos como una mitad muy lógica, que es el lenguaje, ¿no? Las matemáticas, etcétera, también tenemos una mitad que es muy creativa. Hay personas que dominan cierto hemisferio, hay personas que dominan el otro hemisferio, pero a pesar de eso, cuando hablamos de esta creatividad que tiene que ver mucho también con la expresión de las emociones o del mundo creativo interno, seguimos hablando de la mente. Profesionales, como ya lo hablamos, que se dedican 100% a estudiar a lo mejor una parte lógica, o a lo mejor hay personas que se dedican a estudiar esta parte del hemisferio que es un poco más creativa, ¿no? Los músicos, por ejemplo. Y estas personas, aunque se dediquen a la mente, deben tener un cuerpo pues al menos funcional. ¿Vale? O sea, un psicólogo, por ejemplo, no puede ejercer su práctica si pues está en cama en el hospital, ¿no? Obviamente se tiene que tener un cuerpo sano para poder ejercer su práctica mental, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es igual de importante uno que lo otro. Entonces, para esto, pues de nuevo, hay personas cuya evolución de su ser, del ser humano, lo quieren hacer por medio de la mente. Y aquí en este caso de la mente, pues sí, a lo mejor vemos un poco más temas de aire. Y el aire, pues obviamente tiene que ver en la astrología con todo el tema de la mente. En general, los signos de aire por naturaleza sobrepensamos, así como los signos de fuego suelen ser muy activos y tener como que toda esta energía, los de aire por naturaleza ya viven en la mente. Y ahora, vámonos a las lecciones para la evolución del espíritu, ¿ok? El espíritu, ¿vale? Que de ahí viene esta parte de la espiritualidad, pero el espíritu nos referimos a esa chispa interna o esa chispa divina. Algunos le llaman como esa personalidad mágica, esta chispa divina, este chispazo, este fuego interno que te da el impulso, ¿vale? Este impulso de despertar, por eso el espíritu es así. Vencer los obstáculos o vencer las adversidades que te traiga la vida y poder perseguir, poder crear ese futuro ideal, ¿no? O ese cielo en la tierra. O sea, es como que encender. Es como cuando enciendes la computadora atrás. Entonces es como que cuando enciendes, es el motor, ¿vale? Es el motor que le puede dar movimiento literal a tu vida. Y hay profesionistas del espíritu en la Matrix, por así decirlo, aunque parezca que no. Aquí la cosa con el espíritu es que se ha profanado mucho sí, pues los conocimientos. Le falta mucho orden, le falta mucha investigación y también creo que faltan muchos profesionistas que empecemos a aportar a este ámbito. Es como te decía hace rato, de pronto hay muchísimos nutriólogos, muchísimas personas, doctores, médicos que se dedican especialmente al tema del cuerpo. Luego te vas a la mente y pues también, ¿no? Hay como que ramas gigantescas para ofrecer estos servicios a la humanidad. Pero en cuanto al espíritu, siento que cuando hablamos de espiritualidad es como si tuviéramos dos opciones nada más. Y una opción es como que la New Age y la otra opción es la religión. O sea, la religión es como que pues una institución, ¿no? Y en cuanto a la New Age es como que un movimiento que nada más juntó como que muchos
conocimiento místico o esotérico y luego lo como que lo empapeló y lo engrapó y te lo entregó, pero realmente no se está yendo a la raíz. Y no te diría que es ni uno ni otro, más bien es como que de nuevo no es ni blanco ni negro. Hay todo un espectro que es los profesionistas que necesitamos empezar a empujar y a investigar y a desarrollar estas hipótesis y estas teorías y hacerlo cada vez más aterrizado y cada vez más científico, pero esto obviamente lo vamos a hacer de una forma, mucho análisis, con mucho estudio, con mucha investigación, y así como de pronto las matemáticas o las ciencias tomaron años y tomaron tal vez hasta generaciones para ser lo que son hoy en día. Todo este conocimiento espiritual, estas ciencias espirituales, van a tomar tal vez sí generaciones en consolidarse. ¿Vale? Pero hacia allá es a donde vamos. Ahorita te diría que los profesionistas del tema espiritual que están de pronto en la Matrix o que son como que reconocidos en la Matrix, son por ejemplo los filósofos. Por ejemplo, ¿no? Los padres de iglesia, que de nuevo no me quiero meter ahí porque al final es una institución, pero nada más lo vamos a usar como un ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Y también, ¿no? Todos estos expertos de conocimientos místicos que te hablan de temas o de conocimiento especializado sobre, por ejemplo, astrología, tarot, la antroposofía, la hermenáutica, etcétera, 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 ¿no? Aquí lo que debemos hacer y lo que se viene es una ola de nuevas profesiones. ¿Y por qué? Seguramente ya te diste cuenta que hay o está empezando a haber como una serie de enfermedades espirituales, viviendo como una era de muchas enfermedades espirituales donde hay cosas a las que no le estamos terminando de encontrar solución o sanación porque tal vez la respuesta no está en el cuerpo. Tal vez la respuesta no está en la mente, tal vez la respuesta está en el alma, ¿vale? Es como eso cuando te dicen, pues no estés triste o estás triste, pues ponte a lavar los trastes. O sea, no se trata de que sea una falta de movimiento o no se trata de que sea una falta de orden de tus pensamientos, ¿no? Se trata a lo mejor de un bloqueo, literalmente una falta de conexión con el alma. Entonces, por esa razón están empezando a haber muchísimas enfermedades espirituales que yo considero que están siendo mal catalogadas. Tienen su componente físico, obviamente, porque este es nuestro cuerpo. Tienen su componente mental también, porque están ligados en la mente y los podemos racionalizar. Pero la raíz de la enfermedad, yo estoy segura que es espiritual. ¿Vale? Y por esa razón es que muchas personas no están sanando. Se viene una ola y se tiene que venir una ola de nuevos profesionistas, así como están, todo tiene su contraparte. Entonces, ahorita como se está viniendo esta ola de nuevos profesionistas que controlan la IA, por ejemplo, ¿no? Y estos nuevos desarrolladores y las profesiones del futuro, su contraparte orgánica van a ser toda esta ola de profesionistas que estamos saliendo, que vamos a ser expertos en el espíritu, ¿ok? Yo te diría que la enfermedad espiritual es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, estas enfermedades espirituales las podemos ver hoy en día como estos bloqueos de propósito, ¿no? Este desánimo, esta distimia, que es una tristeza crónica. ¿No? Y que a lo mejor tú puedes estar bien nutrido, puedes estar en el psicólogo, puedes llevar años en terapia, puedes tener un buen ingreso, puedes tener una buena casa, pero a lo mejor a pesar de eso tienes una tristeza crónica. ¿Por qué? También aquí estamos viendo ya temas que tienen que ver mucho con el sufrimiento. Estamos pasando por un tema como humanidad que estamos struggling, o sea, ¿cómo es posible que tengamos acceso a tantas cosas y a la vez seamos tan carentes, ¿no? Entonces, también en este caso te diría que habemos personas, en este caso yo me voy a incluir aquí, que vinimos a darle evolución o vivimos a experimentar este proceso de evolución por medio del componente del espíritu o por medio de la espiritualidad.
Entonces, habemos personas que sí dedicamos todo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestro día a día a canalizar, a investigar, a ver, a observar, a compartir, a difundir de la espiritualidad. Entonces, es algo que es también invisible, ¿no? A lo mejor físicamente no se ve, o a lo mejor como las enfermedades mentales que pues ya a lo mejor físicamente se empiezan a ver porque si te haces un estudio, físicamente lo ves, pero lo que tiene que ver con el espíritu, todavía no hemos encontrado la medicina o la ciencia suficiente, diría mejor la ciencia suficiente, como para verlo físicamente, como para verlo en las hormonas, como para verlo en los estudios. Vamos a llegar ahí, seguramente. Hay una manera, todo siempre tiene una explicación, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no exista, o el hecho de que todavía no lo hemos aterrizado científicamente no significa que no exista, ¿vale? Esta ola de nuevos profesionistas espirituales es lo que estamos creando en esta nueva era de Acuario, ¿vale? Ahora, no necesitas dedicar toda tu vida a esto. Es como todo, a lo mejor al inicio te llamaron la atención las matemáticas y luego no, a lo mejor te llamó el arte y a lo mejor uno se tarda en encontrar su propósito en la vida. Y ahorita te diría que se está poniendo muy de moda, ¿no? Todo esto. Pero el hecho de que se esté poniendo de moda y que te esté llamando la atención no significa que tenga que ser. O sea, si tú quieres y lo decides adelante y si sientes el llamado también, pero no significa que tenga que ser. Lo que sí es un hecho es que hay cosas básicas. ¿Ok? Entonces, volviendo al sistema educativo, como tienes que aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, en la escuela de la tierra tienes que aprender las lecciones básicas del cuerpo, las lecciones básicas de la mente y las lecciones básicas del espíritu. Entonces yo creo que es correcto y que está bien que si te llama la atención te empieces a acercar, empieces a explorar el mundo espiritual, a desarrollar ahorita tu propia cosmovisión, lo que a ti te funcione. Y ya si te quieres ir más profundo y especializar en eso, adelante, ¿no? Al final, como toda carrera, tardas años y tienes muchos errores y luego te atoras y luego esto, o sea, como que es como cualquier otra cosa en la vida. Si es, por ejemplo, yo no soy experta o yo no soy maestra del cuerpo, pero sí he corrido, por ejemplo, 4 maratones. Entonces me he metido de vez en cuando, así me he dado clavados al mundo del deporte y de cómo funciona esto y el otro y de la nutrición, ¿no? Y alimentarte con esto. Y no soy nutrióloga, no soy especialista, pero obviamente he seguido a profesionales también con la mente, ¿no? ¿Vale? Entonces empieza por ahí. Yo también les diría, si quieren aprender tarot, adelante y más si estás abierto, ¿vale? O si estás de alguna manera conectado o sientes que tienes una especie de don, el tarot te va a ayudar muchísimo. Pero, ¿por dónde empezar? Que seguramente es por lo que estás aquí en este video. Como ya vimos, aquí está el pilar del cuerpo y está el pilar de la mente. Y ahorita se está abriendo el pilar del espíritu, que si bien sí es algo que hemos estudiado, porque pues obviamente, ¿no? El Maestro Jesús, Buda, y hay conocimientos que han venido arrastrándose desde millones de años atrás seguramente, son cosas que a lo mejor no le hemos dado el suficiente tiempo o la suficiente seriedad. Yo te lo diría así. O también, bueno, ahí ya podemos entrar en lo conspiranoico y pues nos han mentido, ¿no? Antes, pues una población con falta de educación o no educada, pues era más fácil de controlar, ¿no? Ahorita ya todos tenemos más acceso a la educación, entonces, pues sí, un bloqueo a cierta información, pues también es más control, ¿no? La batalla es espiritual, acuérdate. Por eso ahorita es espiritual, ¿ok? Entonces, tenemos estos 3 pilares, tenemos la mente y tenemos el espíritu. Ahora, la cosa con el espíritu es que, por ejemplo, con el cuerpo y con la mente te puedes ir así, de que ta, ¿vale? Como que en la base, porque están así. Te diría que están como que en la misma planicie. Entonces, puedes saltar del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Estos son vitales, claro, pero si te das cuenta como que podemos ir saltando de una a otra. El espíritu no es algo que puedes saltar ta. Para llegar al espíritu y poder desarrollar estas lecciones espirituales y este aprendizaje espiritual es vital, no importante, vital, tener la base suficientemente bien. La base tiene que estar anclada, tiene que estar fuerte, una mente fuerte, un cuerpo fuerte. Es justamente como les digo a mis alumnos en el curso de tarot, para poder
canalizar más y acceder a más información, tienes que cuidar tu cuerpo físico. O sea, no puedes descuidar esto e irte al astral. Eso es escapismo espiritual. No puedes. No te puedes ir más arriba si no tienes una mente fuerte y no tienes un cuerpo fuerte. Entonces, debemos atender primero estos dos pilares, ¿vale? Debes verlo como dos pilares. Y cuando esos dos pilares estén sólidos, te vas para arriba, al espíritu. Mientras más sólidos estén esos dos pilares, más puedes ir a atender hacia arriba. Entonces, ¿por dónde empezar? Por estos dos. Paradójicamente, si acabas de despertar y quieres meterte, o sea, no te estoy diciendo para todo y olvídate de esto, no. Sigue aprendiendo lo que te siga llamando, o sea, la verdad es que si es tu llamado, ya estás aquí, ya despertaste, sigue llamando, pero ¿por dónde empezar? Prioriza y siempre hay que darle prioridad al cuerpo y a la mente. Entonces, si tú sabes que en tu cuerpo tienes que atenderlo, porque a lo mejor tiene un tema de enfermedad, a lo mejor tiene un tema de ejercicio, de que pues te está costando mucho mover, a lo mejor pues sí, simplemente tienes una especie de enfermedad, hay que atenderla. Y mismo caso con la mente, a lo mejor si tú sabes que atender un cierto trauma, hay que pasar una relación, que hacer un cierto duelo y que ahorita lo que importa es hablar con el psicólogo para atravesar eso, entonces dale prioridad a la mente, ¿ok? Y ya sigue aprendiendo conocimiento espiritual, o sea, sigue leyendo mientras tanto, pero no te vayas de lleno a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si haces eso, tienes mucha, probabilidad de caer en un ataque psíquico o quedarte en el viaje o quedarte atrapado o que te dé miedo. Y ahí es donde pasa eso de que empiezan a experimentar o a investigar y a leer y empiezan a abrir el tarot y un montón de cosas y luego ya no me gustó, ya me dio miedo y entonces te bloqueas. Es como si te interesa el cuerpo y a lo mejor te llamó la atención y quieres ser un gran atleta y a lo mejor el día uno te metes, no sé, al gimnasio, tienes un mal coach y te pone una rutina horrible. ¿Vale? No es de que, ay, poco a poco. No, te pone así todos los kilos. Te puedes lesionar. Literalmente en el gimnasio te puedes romper la columna si no haces el ejercicio bien, si le pones kilos de más. O mismo caso a la mente, a lo mejor apenas así. Imagínate que un niño que está aprendiendo a leer, escribir, lo llevas, lo metes a una clase de universidad. Pues no va a entender nada. O a lo mejor se va a abrumar y va a decir, no, la escuela no es para mí, que esto, ¿sabes? Entonces, mismo caso con la espiritualidad. No hay que querer meternos así al mundo de los profesionales. O sea, no, poco a poco, ¿vale? Entonces, ahorita, si acabas de despertar, te aseguro, estoy 100% segura que traes un tema que debes resolver antes, ya sea del cuerpo o ya sea de la mente. Algo traes, te lo apuesto. ¿Vale? Entonces, eso lo atendemos, le damos prioridad y ya conforme vayamos aprendiendo y creciendo en nuestra práctica, pues ya nos vamos metiendo más y más y más y más y más, ¿vale? Pero sí, y es por eso también que como humanidad no se nos había abierto esta posibilidad antes, porque antes, pues sí, o sea, a lo mejor la mayoría de nuestra población era analfabeta, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya tenemos una humanidad lo suficientemente pulida que al menos habla, que sabe del lenguaje, que se comunica, incluso muchos saben leer, escribir, ¿no? Etcétera. Ahora sí, ya con una buena base de pilar como humanidad, como complejo de cuerpo, mente y espíritu, ya podemos ir avanzando, seguir avanzando en niveles superiores de conciencia o de espiritualidad y empezar a tener estas lecciones en la escuela de la tierra más rápidas y más eficaces, ¿no? Atendiendo los tres pilares. Pero sí, prácticamente es eso. Entonces, también no hay prisa, ¿vale? No hay prisa. O sea, Séneca, recuerda, nos toma toda una vida aprender a vivir. No hay prisa. Y listo. Eso es todo por la clase de hoy. Hoy sí fue muy clase. Te mando un abrazo. Cuéntame qué te pareció y nos vemos en el próximo video, ¿vale? Bye.